Muy buenos días para hoy. Como habíamos acordado, lo que vamos a ver es un repaso sobre la utilización de un lenguaje de programación para manipular base de datos, que en este caso es SQL. Entonces, recordemos que el SQL es un lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje específico que se utiliza para manipular y gestionar los datos en los sistemas de las bases de datos relacionales, aunque entrar en discusión, ¿verdad? Este no se considera un lenguaje de programación completo, como por ejemplo Python o Java, ya que su único propósito es interactuar con bases de datos mediante algunos comandos para hacer diferentes funciones. Estas funciones se agrupan en tres grandes áreas, por decirlo así. El primero es la estructura, más bien es la definición de la estructura de datos. Entonces, este primero, que se conoce como DDL, Data Definition Language, lo que hace es que permite crear, modificar y eliminar tablas y cualquier otro elemento de las bases de datos. Luego tenemos la parte de manipular datos, que se conoce como DML, Data Manipulation Language, y este lo que permite es insertar, actualizar, eliminar y consultar datos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace esto. Y luego hay otro tercer grupo de propósito para interactuar, que es el de controlar permisos, que este es el que se conoce como DCL o Data Control Language, que este concede o elimina permisos a los usuarios sobre los objetos que uno puede definir. Sobre la definición de la estructura de base de datos, o lo que se conoce como el BDL, esta parte del SQL, como les mencionaba, se enfoca específicamente en la definición o la creación de objetos dentro de la base de datos, ya sea esto como tablas, índices, las mismas bases de datos, y entonces a partir de esos comandos es que se pueden crear. Para hacer esto un poquito más dinámico e interactivo, yo voy a ir agregando, más bien los voy a ir guiando sobre los comandos. Entonces voy a abrir el MySQL Workbench, que ya lo deberían tener todos instalados y configurados. Esto lo vamos a utilizar hoy y también lo vamos a seguir utilizando durante los días que nos quedan. En este caso yo ya tengo la instancia configurada. Como ven, estas son las bases de datos que vienen por defecto. Lo que voy a hacer es abrir un script que ya tengo preparado para la clase, donde está las diferentes explicaciones que vamos a ver sobre el SQL. Entonces, como les comentaba, con el DDL, que es esta definición para crear los objetos de la base de datos, por ejemplo, aquí, nosotros lo que le estamos diciendo al SQL es en la base de datos, si existe la base de datos que se llama DB System, bórrela, porque nosotros la vamos a volver a crear. Entonces vean que aquí yo le estoy diciendo si existe, bórrela, y aquí le estoy diciendo cree una nueva base de datos que se llama DB Sistema Monitoreo Control, y luego le estoy diciendo que la utilice. Después de esto comenzamos con la creación de las tablas. Vean que en este caso inicio creando las tablas de los campos codificados porque necesito que estas estén creados antes para poder asociarlo luego a las otras tablas, por ejemplo, de las tareas. Entonces aquí con DDL yo le digo que se cree una base, una tabla dentro de esta base de datos que se va a llamar complejidad y va a tener dos campos. El primero es el ID y el segundo es la descripción. Entonces, así con todos los campos modificados, voy a darle crear nada más para que ustedes vean. Cuando ya yo le doy crear, entonces si refresco las bases de datos que tenemos, vean que ya aparece DB Sistema Monitoreo Control. Este motor de base de datos que se llama MySQL es muy interesante. Ven que por defecto, aunque yo lo definí con las primeras en mayúscula, él me las pone en minúscula. Esto debe ser algo propio del motor. Y me hizo todas las tablas que yo le dije que me agregara.
También metió datos, pero este todavía no lo vamos a profundizar en este momento. Lo que quiero que vean entonces es que la información que nosotros le agregamos a las tablas se puede consultar. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es el DDL que me permite crear objetos como la base de datos y también como las diferentes tablas. ¿Cuál es el problema que veo en este código? Bueno, como ustedes pueden ver, vean que cada uno de los campos codificados tienen la misma palabra de descripción para hacer referencia a la descripción de ese campo codificado. Entonces esto se vuelve confuso porque no sé si esta descripción es de la complejidad del estado o de la prioridad. Entonces esto deberíamos actualizarlo. También vemos que no hay como un estándar definido para las columnas y para las tablas. Entonces también esto lo vamos a modificar con lenguaje DDL. Seguimos con la definición de la estructura de la base de datos. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a usar también comandos, entonces, para modificar el nombre de las tablas, para que quede ya estandarizado. Esto nada más es un ejemplo, ¿verdad? T es de tabla, A de actuales, POT de campos codificados y el nombre significativo de la tabla. Además, en la descripción también vamos a agregar la C de carácter, la palabra descripción y el nombre de la tabla que lo está generando y aumentando el tamaño. Vean que en esta definición, inicialmente nosotros creamos los campos, pero con un tamaño de 20 caracteres. Nosotros lo estamos subiendo aquí hasta 150. Entonces, estos comandos lo que me van a permitir es modificar estas tablas para poder verlas de forma correcta según este estándar que nosotros también estamos definiendo de forma transparente. Entonces voy a darle a ejecutar. Ya se ejecutaron todos los cambios. Si nuevamente le doy a actualizar todo, vean que entonces ya las tablas cambiaron, se renombraron y los campos de descripción también ya tienen un nombre significativo. Entonces me va a permitir identificar de forma más rápida sobre qué descripción estoy hablando. Si le doy también seleccionar, vean que sigue teniendo o se respetan todos los registros que nosotros habíamos insertado. Entonces, este es el potencial de la definición de estructuras de las bases de datos que nosotros tenemos dentro de los motores de bases de datos, como por ejemplo en este caso MySQL. Hay otro tema muy importante y es que hay una diferencia entre. Hay dos comandos más bien, uno que se llama drop table y uno que se llama truncate table. Entonces vamos a ejecutar los dos. Lo voy a hacer de forma rápida solo para hacer el ejemplo, pero es importante que ustedes se aprendan de memoria cuáles son los comandos que se tienen que usar. Entonces vean que por ejemplo aquí que le voy a dar a esta drop table y ella lo que hizo fue eliminar toda la tabla de la base de datos. Eso es lo que hace drop. A esta de complejidad le voy a dar truncate table y vean que la tabla sigue, pero si ahora yo le doy select, no tiene ningún valor adentro. Entonces, esta es la diferencia entre drop table y truncate table. El primero, que es el drop, lo que hace es eliminar por completo la tabla de la base de datos y entonces borra tanto los datos como la estructura, junto con todo lo que estén dentro de esa base de datos, como por ejemplo índices, restricciones, relaciones y demás. La recuperación, después de haber ejecutado este comando y haber hecho commit, es irreversible. O sea, en el momento que nosotros lo ejecutamos, ya no podemos volver a reversar ese cambio, a menos que hagamos todo desde cero. Por otro lado, Truncate Table, como ustedes lograron observar, lo que hace es borrar todos los datos de una tabla, pero se mantiene la estructura intacta. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? El Truncate lo que hace es eliminar rápidamente todos los registros, pero conserva los índices, las restricciones y las relaciones. Entonces, lo único que hace es dejar la tabla en blanco. La estructura permanece y entonces lo que nosotros podemos hacer es agregar nuevos registros posteriormente
sin necesidad de volver a crear la tabla. Entonces, esto es algo muy importante que se ve en esta parte de definición de estructuras. ¿Cuál es la diferencia entre el drop table y el truncate? Entonces, ahora vamos a pasar al repaso de la parte de manipulación de datos. En la parte de manipulación de datos, recuerden que estos son comandos de SQL utilizados para manipular y gestionar los datos dentro de las tablas. Esto significa que estos comandos entonces actúan sobre los datos que ya están almacenados, permitiéndole a las personas realizar operaciones como insertar, agregar, eliminar o consultar datos. Entonces vamos a ver esas cuatro acciones que son muy comunes en los modelos transaccionales, en los modelos relacionales que nosotros estamos viendo en este curso. El primero, que es el insert, es el comando que permite agregar nuevas filas a la tabla. Ahí es importante mencionar que lo que hace es colocar los datos en una o más columnas de la fila específica para asegurar que se cumplan todas las restricciones de integridad referencial que se han plasmado dentro de la base de datos. ¿Qué significa eso? Que si ya la tabla tiene campos llave, o sea, claves primarias definidas, no va a permitir agregar valores duplicados dentro de esas columnas. Entonces, más o menos esto es todo lo que hace el insert. En el ejemplo que nosotros hemos venido viendo, vean que ya para todas las tablas codificadas nosotros agregamos datos. Voy a volver a ejecutar todo el el script que llevamos hasta este momento. Le voy a dar ejecutar. Es muy probable que la próxima semana, cuando lo estemos repasando, les voy a preguntar por qué le puedo ejecutar n cantidad de veces y no me da ningún error el script. Entonces, para que lo anoten ahí como una posible pregunta de examen que les voy a hacer en un momento. Entonces, si le doy a actualizar, ya tengo la base de datos otra vez. La había dejado con las correcciones, con los números significativos. Y lo que quería que vieran entonces es la función de insertar datos. Entonces aquí, por ejemplo, yo le digo que dentro de la tabla estado, que es estado porque está antes de renombrarlo, agregue estos 6 registros. Después de esto tenemos el de actualizar, que este es muy interesante. Me acabo de percatar que no hice un ejemplo de actualizar. Ahorita voy a buscar uno o hago uno, pero el update lo que busca es que nosotros podemos actualizar el valor de una celda específica para una fila específica o para varias filas. Entonces, este es el famoso actualizar sin web, donde puedes actualizar todos los valores de los campos que yo dije que iba a actualizar sin ningún control, o también puedo ponerlo en web y entonces especificar qué es lo que estoy, perdón, qué es lo que estoy actualizando. Luego tenemos el delete, que el delete lo que hace es eliminar un registro específico o otra vez eliminar todos los registros de una tabla si no se le pone algo en el web, y lo que permite entonces es borrar todas las filas o algunas filas específicas. Aquí es importante mencionar que a diferencia del truncate del que vimos anteriormente, el truncate elimina todas las filas de la tabla pero sin la posibilidad de aplicar condiciones. En cambio, el delete sí me permite a mí poner un web dentro de la consulta para poder hacer la eliminación de las filas. También, dependiendo el motor de base de datos, Truncate lo que hace es desactivar triggers y desactivar cualquier otro disparador que esté en la tabla. Entonces, por eso el borrado de las filas a través del Truncate es más rápido que el del delete cuando existen este tipo de condiciones dentro de la tabla. Y por último tenemos el select. El select es bastante elaborado. Van a ver que tiene al menos 6 partes. Dependiendo del motor de base de datos puede tener más o menos. Pero bueno, el select es el comando que se utiliza en SQL para poder seleccionar columnas específicas y poder aplicar filtros para poder hacer esa selección a partir de diferentes criterios.
Otro dato importante sobre select es que evidentemente ese comando de consulta de ahí que más se utiliza en SQL Server y puede llegar a ser tan complejo que permite hacer agrupaciones o operaciones complejas como por ejemplo unir tablas, ordenarlas, agruparlas y aplicar funciones de agregación como sumas, promedios y demás. Entonces, dentro de las partes del select, que ya eso entonces vamos a avanzar un poquito más en esta demostración que he tratado de ir creando para usted, ya agrego diferentes datos dentro de las tablas que voy creando para poder hacer los select. Entonces, el primero que vamos a ver es un select normal para identificando las partes. La primera parte es el select. Bueno, voy a ejecutarlo. Ven el resultado. Ok. Entonces, que quiero que vean, más bien lo que quiero explicar es esto. La primera parte, que es la que define cuáles son las columnas que yo voy a consultar, es lo que se escribe inmediatamente después de la palabra reservada select. Entonces, este primer elemento lo que hace es definir cuáles son las columnas que se van a mostrar en el resultado. Vean que yo puedo definir todas las columnas o puedo agregar un asterisco y me traigo todas las que están relacionadas. Ahorita vamos a hablar de esto porque se está trayendo tantas columnas, pero esto es por los joins que nosotros estamos haciendo. Entonces se está trayendo todo lo de tabla tareas, con todo lo de tabla usuarios, con todo lo de tabla estados para estos registros que están en el. Entonces podemos usar el símbolo de asterisco para traer todo o también podemos definir campo por campo qué es lo que nosotros estamos trayendo. Como buena práctica, sí les voy a recomendar siempre definir cuáles son los campos que nos vamos a traer en el celu. La segunda parte o el segundo comando es el from y este indica la tabla o las tablas de las cuales yo me voy a traer resultados. Vean que si es solo una, entonces va a venir inmediatamente después del from, pero si son varias, tienen que estar unidas a través de los diferentes joins que nosotros podemos configurar. Ahorita vamos a profundizar sobre esta parte. Luego tenemos el web, que son los filtros que yo voy a aplicar para poder hacer la consulta. En este caso yo le estoy diciendo, tráigase toda la información de tareas, pero donde el nombre del usuario que estamos usando es Juan Pérez y el estado es igual a registrado. Lo hice así de forma más compleja para que ustedes vean que se pueden filtrar con campos específicos de las tablas donde están unidas. No necesariamente tienen que estar los filtros en la primera tabla. Para que esto quede más claro, vean que yo estoy usando del estado la palabra registrada, pero entonces también podría utilizar desde la tabla el valor de el código del estado si lo conociera. Entonces, solo para que vean el ejercicio, voy a volver a ejecutar esta consulta. Vean que me trae la tarea 1 de Juan Pérez porque el estado es registrada, pero entonces voy a ver cuál es el código del estado registrado. El código del estado registrado es el 1, entonces voy a venir aquí a esta consulta que nosotros habíamos hecho y en lugar de utilizar la descripción, le voy a decir que utilice de la tabla de tareas el campo que se llama, en tareas se llama y estado, y le voy a decir que es igual a 1 y debería tener el mismo resultado. Entonces, cuando lo ejecuto, vemos que tengo el mismo resultado porque ahora le estoy diciendo que como yo conozco cuál es el código del estado que necesito, entonces que me traiga ese registro respetando siempre el nombre de Juan Pérez.
Entonces les hago esta demostración para que quede bien claro que en el web yo puedo usar cualquier campo de cualquiera de las tablas que estoy utilizando. Más adelante, sí, vamos a explicar aquí la teoría de conjuntos, de dónde es mejor agregar este tipo de criterios para seleccionar los datos, ya sea en el web o en los joins. Porque aquí lo que está haciendo esta consulta es que se trae todos los datos de tareas, todos los datos de usuarios, todos los datos de estado, y cuando tiene todos juntos, entonces aplica estos criterios. Pero esto lo vamos a detallar más adelante. Es importante también mencionar que hay otros comandos que se pueden agregar dentro de los select para hacer un poquito de consultas más complejas. Entre ellos está, por ejemplo, el group by, que lo que me permite es agrupar filas que tienen valores iguales o más de una columna, y con esto entonces poder hacer funciones de agregación como sumas, promedios, conteos. Cuando yo uso group by, entonces para poder hacer filtrado en grupos se utiliza una cláusula que se llama Having. Esta también la pueden consultar ahora en la presentación que está subida en el sitio. Entonces eso la pueden verificar ahí. Y el último es el orden by, que lo que me permite es ordenar los resultados. Siempre por defecto el orden va a ser ascendente, pero yo puedo especificar que sea descendente y diciéndole también la tabla, perdón, la columna que necesito que utilice para hacer ese ordenamiento específico. Ya después nosotros podemos empezar a jugar con diferentes tipos de unión de consultas. Vean que ya aquí les adelanté, pero lo dejé así solo con join. Hay diferentes tipos de uniones de consultas que siempre necesitan estar relacionados por una clave o un campo que haga la función de llave foránea común. Esto significa que va a representar de forma única los valores de una de las tablas que yo estoy consultando. Eso es indispensable para poder trabajar con este tipo de uniones. La primera y la más común es el inner join. Vamos a bajar un poquito más aquí. Vean que aquí tengo preparada entonces una consulta con inner join. Aquí ya estoy trayendo todos los procesos, más bien todos los registros de las tareas que tienen estado en proceso. En este caso está trayendo solo un registro. Como esto está grabado, ustedes pueden ponerle stop y poder replicar todos los comandos que están viendo aquí, desde la creación de las tablas, perdón, desde la creación de la base de datos, la creación de cada una de las tablas. Esta es la de complejidad, los valores de complejidad, la de estado, los valores de estado, la prioridad, los valores de prioridad, cómo modificar las tablas para que quedaran con un estándar un poquito más claro, cómo se crea la tabla de usuarios, algunos valores, algunos valores de pruebas que se están agregando, cómo se crea la tabla de tareas. Bueno, la voy a ir poniendo en dos partes, desde la línea 80 hasta la 92, y luego de la 92 hasta que cierren la 103 para ver todos los campos que se están agregando. Luego algunos valores de pruebas que se agregaron, eso sí los pueden completar ustedes. Y la tabla, que es la más pequeña para tareas o notificación de rechazos, tienen solo tres campos, dos llaves por años, bueno, perdón, una llave primaria, que es una llave compuesta. Vean que así es como se ven las llaves compuestas en el ciclo, y esta es la llave foránea que hace referencia a la de las tareas. Entonces, siguiendo con el inner join, este inner join lo que hace es traer entonces todas las tareas que están en estado en proceso
trayéndose estos 5 campos que ustedes ven en el centro. Y el join entonces lo que hace es combinar filas de las dos tablas. Eso quiere decir que va a devolver las filas de todas las tablas donde haya coincidencia en la condición de la unión. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la tabla de tareas la complejidad existe igual que en la tabla de complejidad, entonces trae esos registros. Igual pasa con la prioridad y con el estado. Siempre y cuando en ambas tablas exista el valor para hacer la unión, el registro va a venir. Entonces esto quiere decir que el resultado solo incluye las filas donde la condición de unión es verdadera en ambas tablas. Vamos a ver el de left join, el de la izquierda. Entonces para eso vamos a ver otro ejemplo que tenemos aquí y voy a ejecutarlo. Vean que aquí lo que estoy diciendo es tráigase todos los usuarios, pero con un left join en las tareas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me va a traer todos los registros que existan en T usuarios y todo lo que encuentre en tareas. Si yo tengo algún usuario que no tiene una tarea asignada, entonces esos valores se van a mostrar en nulo. Entonces, la forma más fácil que yo he utilizado para explicar esto es siempre me voy a traer lo que esté definido en la tabla anterior a la que tiene el left join. Entonces, aquí en este ejemplo me voy a traer todo de usuarios y lo que encuentre en tareas. Entonces, voy a ejecutarlo para que lo vean. Vean entonces que estoy consultando en orden de los campos. Primero estoy yendo a la tabla de usuarios. Entonces me traigo a todo lo que está en usuarios. En este caso, por ejemplo, viene de primero Juan Pérez, pero vean que Juan Pérez no tiene tarea asignada ni estado de tarea, están en nulos. Esto es porque en la tabla de tareas no hay ninguno asignado para Juan Pérez. Entonces, así es como funciona el left join. Incluye todas las filas de la tabla que está primero y las otras filas de la tabla que está después, si no encontrara una equivalencia en la unión, se muestra como valor nulo. Después tenemos el contrario, que es el de el right join, que es el de la derecha. Entonces aquí en este ejemplo, vean que lo que estoy utilizando es la información de la tarea de los usuarios y del estado. Entonces, ¿qué quiere decir este right join? Lo contrario. Entonces ya lo que está de primero no es lo que yo voy a traer. Me voy a traer todo lo que está después, o sea, todos los estados y todos los usuarios, sin importar si tienen tareas o no. Entonces, voy a ejecutarlo y como pueden ver, se está trayendo todos los estados de la tabla estados, pero resulta que hay dos estados, que en este caso son rechazado y terminado, que no tienen tarea. O sea, no hay ninguna tarea que tenga estos estados asignados. Y como el comando que estoy usando en Bright, entonces aquí me trae en nulo los campos de la tabla de tareas. Esto es entonces lo que nosotros eh, tenemos para mostrar sobre las uniones en las consultas, ya sea con el inner, el left o el right join. En la presentación ustedes van a encontrar un ejemplo muy interesante sobre una empresa donde decimos que se deben de imaginar que hay dos tablas, una que se llama empleados y otra que se llama departamento. Entonces, obviamente, la de empleados contiene la información de las personas que trabajan en la empresa y la de departamentos contiene la información de cada uno de los departamentos de la empresa. Cuando yo hago un inner join de esas tablas, entonces se muestra los empleados que están asignados a un departamento, poniéndolas en ese orden, la primero empleados y luego departamentos. Si yo aplico un left join, entonces lo que voy a tener son todos los empleados hasta los que no tienen un departamento asignado. Entonces, como les expliqué anteriormente, ¿qué pasa con esos
que no tiene un departamento asignado, pues en la columna de departamento se va a mostrar un null porque no hay ninguno asociado. Y en el último, que es el right join, se van a incluir todos los departamentos, mostrando en nulo los departamentos que no tengan un empleado asignado. Y esa es la forma en que trabajan las uniones de las consultas en MySQL, que es el que nosotros estamos viendo. Y esos son todos los ejemplos que nosotros tenemos aquí. Entonces, con estos comandos de DML, que es de manipulación de datos, se cumplen tres características indispensables, y esto es algo que ustedes tienen que tener bien claro, es pregunta de examen. La primera característica es la condicionalidad. Eso significa que yo puedo agregar criterios de filtrado dentro de los where, dentro de los update y dentro de los delete para afectar los valores que están en las tablas. La segunda característica es que hay transaccionalidad. Esto significa que las operaciones están sujetas a un control y en cualquier momento yo podría hacerle rollback en caso de que no haya terminado para garantizar la integridad de los datos. Entonces, esto es muy importante que en aplicaciones que tienen un grado de criticidad elevado. Y la última característica es el control de concurrencia. Al permitir que múltiples usuarios realicen operaciones de forma simultánea, el motor de base de datos asegura que todas las eh, diferentes interacciones que están teniendo los usuarios vayan aplicándose de forma ordenada y controlada, dando esa sensación de simultaneidad. Y básicamente este es el repaso que les preparé según los comentarios que tuve de la semana pasada sobre este lenguaje para manipular los datos. Entonces, ya con esto claro, les voy a enseñar, y tomen nota por favor de los pasos para cargar la información de la base de datos que se va a utilizar para la práctica. La práctica está ya publicada, voy a mostrárselos aquí. Nosotros vamos a mediación, de base de datos. Vean que en la semana del 9 ya tengo datos que esta parte tienen que entrar sí o sí y descargarlos. Entonces voy a darle abrir en nueva pestaña para que vean cómo está la información. Luego, repaso de utilización del lenguaje, es la presentación que tiene todo lo que les acabo de explicar. Y esta práctica tiene lo que se necesita que ustedes vayan trabajando para avanzar en esta parte del lenguaje. Van a ver que esta práctica lo que pide es que ustedes creen, puede ser en la misma base de datos, una tabla adicional, y que empecemos a construir el árbol genealógico de cada uno de ustedes a partir de select, que pueden ser con inner joins o sencillos, dependiendo de la creatividad que ustedes tengan. Para poder entonces utilizar esta base de datos que está publicada aquí, que la tienen que descargar, nosotros vamos a ir al Workbench igual y vamos a hacer una nueva base de datos. Esta base de datos se va a llamar registro civil. Entonces, aquí, dándole clic en el botón de crear nueva base de datos, voy a poner registro civil. Voy a decir que la cree, entonces me dice, ¿está seguro que quiere crear esta base de datos? Digo que sí, voy a terminar. Y entonces ya vemos la base de datos aquí. Voy a cerrar este script que estaba usando como demo para no hacer enredo. Entonces, sí o sí tienen que crear primero la base de datos. Cuando ya la base de datos está creada, entonces ustedes lo que tienen que hacer es irse a herramientas, perdón, irse a servidor
esta pestaña que estoy seleccionando en este momento, irse a importar datos y aquí vamos a seleccionar, mucha atención en esta parte, importar desde un archivo autocontenido. Cuando yo le doy clic, les recomiendo descomprimir la base de datos que les compartí en esta misma ruta para que cuando le den a los tres puntitos vean que aquí ya está la información. Más o menos les voy a ir enseñando. Vean que ahorita no hay ninguna tabla dentro de la base de datos. Entonces lo que ustedes hacen es importar desde archivo autocontenido. Le dan clic aquí en los tres puntitos, buscan el archivo que dice registro civil de ticos, le vamos a dar a abrir y tienen que seleccionar la base de datos. Vean que en este caso aquí dice default target, voy a seleccionar lo que acabo de hacer que se llama registro civil y ya cuando tengo estas dos secciones seleccionadas igual que están viendo ustedes aquí, me voy a dar a la siguiente pestaña en importar y le voy a decir inicio. Y aquí este proceso, según la capacidad de la máquina de ustedes, va a durar bastante o menos tiempo. Lo que les puedo ir enseñando es que, por ejemplo, si lo voy a actualizar, vean que la base de datos del registro civil ya tiene la tabla de tipos y lo que está haciendo aquí es haciendo todos los insertos. Son más o menos 5 millones de registros, entonces por eso les digo, tengan paciencia, porque dependiendo de la potencia de la computadora de ustedes, va a durar más o menos en completarse todo el proceso. Entonces, para no quedarnos aquí esperando, les voy a enseñar un poquito la práctica. La práctica es bastante sencilla. Lo que dice es que entonces, utilizando esos datos de la base de datos que les acabo de pasar, los tienen que importar como lo acabo de hacer. Entonces, ustedes lo que deben hacer es crear una tabla que se llame T árbol genealógico con estos campos. Y cuando ya tienen todos esos campos, tienen que hacer select para insertar dentro de esta tabla que acaban de crear la información de sus abuelos, sus padres, sus tíos, hermanos y primos. Si hay algún parentesco que no sale, deben indicar las razones por las cuales no se muestra. Recuerden que ya les había adelantado que esta base de datos no está perfecta. La mayoría de las bases de datos que ustedes van a trabajar están iguales, tienen problemas y entonces lo que tienen que hacer es justificar si alguno de estos parentescos no salen. En teoría todos ustedes están jóvenes, deberían tener la mayor cantidad de datos posibles. Y bueno, ya lo van a ver. Otro dato importante, otro dato curioso es que saquen el top 3 de la cantidad de personas que se llaman Carlos Alberto Morales Castro, solo para ver cuántas hay. Y deben subir un script con todos los pasos para poder hacer estas actividades. Siéntanse en la libertad de agregar cualquier documentación que consideren importante dentro del mismo script. Estamos. Cualquier cosa, entonces me escriben.